¿Cómo prevén desde el Ministerio de Educación y Cultura lo que queda del resto del año, que queda muy poco, pero se puede definir como meses intensos a la hora de pensar en la recuperación de las clases? Claro, no es por obviar la pregunta, ¿no? Yo creo que pensar, a nosotros nos preocupa, por supuesto, la situación general de la conflictividad en la educación. Lo que tengo claro, lo que tenemos claro es que la recuperación de clases formalmente es un asunto que compete directamente a la ANEP, no le compete al Ministerio establecer calendarios o compete a la ANEP. Simplemente lo que quisiera decir es que hay elementos de todo el proceso que no se van a recuperar. O sea, lo que tenemos que ser conscientes es que cuando socialmente se establecen conflictos de este tipo, se quiebran y se rompen modos y convivencias educativas y discursos educativos que hacen que se complique mucho la convivencia en esos espacios tan delicados como es el espacio educativo. Yo creo que ojalá podamos todos los actores, en lo que nos toca como gobierno a nosotros y lo que le toca a la sociedad civil, a los sindicatos, a los padres, a las familias, ojalá podamos a fin de este año pasar raya y decir, bueno, cuál es el balance de un proceso muy complicado que creo que nadie sospechaba que iba a tener la conflictividad que tuvo desde el comienzo. No nos olvidemos que acá se desarrolló un conflicto preventivo, ¿no? Acá se estableció, antes de comenzar ya la discusión presupuestal, ya estábamos en conflicto. Que por supuesto hubo elementos como la esencialidad, que hubo elementos que la discusión presupuestal, pero ya los uruguayos no fuimos capaces de establecer, creo que tampoco las autoridades fuimos capaces de construir ese clima o colaborar en ese clima de construcción política que hace que se blinde la educación de los conflictos. Y la recuperación, hay cosas que se puede recuperar, una lección, un día, pero creo que estamos en medio de un conflicto complejo y creo que va a ser difícil lograr cerrar el año con las demandas que era necesario cumplir. ¿Cómo restablecer ese clima de confianza? Yo creo que es muy difícil, ¿no? Yo creo que el conflicto en educación, lo hemos dicho, el conflicto en educación no empezó en marzo de este año. Yo creo que desde que comenzó la vida democrática, el tema educativo, lógicamente, porque es una realidad del conjunto de las sociedades latinoamericanas, el problema de la educación es un problema sin resoluciones. Los maestros ecuatorianos estuvieron 5 meses de huelga, ¿no? Hay conflictos en Brasil. O sea, dentro de la conflictividad en las sociedades latinoamericanas, la educación siempre ha estado en el centro y Uruguay no es una excepción. ¿Por qué? Entonces, creo que cómo pensar de acá en adelante, un gobierno de izquierda solo se imagina con 3 claves: participación, diálogo y negociación. Entonces son 3 mecanismos que hay que seguir ajustando, desde las autoridades y con la sociedad civil y con los sindicatos. Y agregaría otro más, Ana María, que es la necesidad a este conflicto agregar otros actores. Otros actores que también se empiecen a comprometer y a participar. Digo las familias, digo la sociedad civil, digo los actores, los padres organizados en colectivos, digo los organismos de derechos humanos. O sea, ojalá podamos construir una agenda que incluya lo económico, pero que aparte, como decía el general Sereni, que lo dijo en otro contexto, pero me parece que es importante, cuando en plena época de conflicto en el 73, la consigna de Sereni era cambios para la paz y paz para los cambios. Yo eso lo tengo clarísimo. Para que se procesen los cambios en educación, para que se avance en educación, hay que cambiar para que se logre la estabilidad. Y para que se logre la estabilidad hay que cambiar y viceversa. No hay vuelta de hoja. Si no, vamos a continuar con situaciones irregulares, no solamente el año que viene, sino de acá en adelante, como ha sido la historia de todos estos años de democracia. Uno se pregunta, después de conflictos que se extienden en el tiempo, ¿cómo hacer para que los adolescentes regresen a los liceos, los niños a las escuelas?
Es evidente que muchos quedan por el camino, es evidente que los que pueden desertan del sistema público y van hacia las opciones privadas, sobre todo apostando a esa estabilidad. Sí, yo creo que es parte de la discusión. No, por supuesto, los niños, la presencia masiva en las escuelas va a seguir, o sea, no. Sí, la desafiliación en secundaria, seguramente los datos a fin de año, cuando tengamos los conflictos prolongados como estos que se han dado, no en todo el país, sino en área metropolitana fundamentalmente, afectan a enseñanza secundaria y afectan a los sectores más pobres. O sea, los que están a punto de irse se terminan por ir. Y creo que acá todos tenemos que asumir la cuota parte de responsabilidad que tuvimos todos. Todos. Por supuesto las autoridades políticas, pero no solo nosotros. Creo que acá ha habido actitudes, y la sociedad lo sabe, de otros actores que no hemos sido capaces de construir y de avanzar en medio de una situación muy compleja. Vos me decís cómo reconstruir yo creo que hay algunos puntos que un gobierno de izquierda tiene claro. Punto número 1, insistiendo en mayor inversión en la medida de que el país lo pueda en educación pública. Punto número 2, defendiendo la educación pública estatal. Son acuerdos que tiene todo el gobierno y que tenemos los amplios sectores sociales. Punto número 3, no culpabilizando a los docentes de la situación. Los docentes, hay que entender que el conflicto es una expresión del dolor docente, que es legítimo y que es real. Yo no lo puedo tapar con la mano, porque los docentes son los que están siempre en la primera línea de fuego, son los que socialmente son culpabilizados por los problemas estructurales del sistema. Entonces, ninguna solución pasa por culpabilizar a los docentes, por privatizar, por disminuir el gasto, no pasa por ahí. Entonces, yo creo que a partir de una agenda donde estén estos temas, insisto, y en la generación de transformaciones. Si no hay transformaciones en el conjunto del sistema educativo, no se va a poder construir una agenda de estabilidad. ¿Le parece que, bueno, es como obvio que siempre beneficia tener más recursos? Desde el Parlamento se está pensando en direccionar recursos para la construcción de más liceos de tiempo completo, fundamentalmente para la universidad, pero también para la enseñanza media. ¿Cómo recibieron esta información desde el Ministerio? Era parte del escenario. Nosotros, como Poder Ejecutivo, asumimos el presupuesto que envió el Ministerio de Economía y Finanzas, y era parte del escenario político que se dan transformaciones de reasignación en el Parlamento. Yo lo veo a mí me parece una señal interesante. Me pareció, los procesos de reasignación, que a nosotros como Dirección de Educación nos toca, porque fue lo que hasta ayer he leído de diputados, tocaron inclusive partidas de la Dirección de Educación que estaban destinadas a inversión en SECAP, así que nosotros no fuimos directamente beneficiados por esta reasignación, pero creo que es una buena decisión priorizar a los jóvenes. Yo creo que es una buena decisión para el país. Más allá de que toque temas tan sensibles como el sistema de cuidados, habrá que ver esos equilibrios, pero a mí me parece bien que la sociedad priorice a la ANEP, priorice a los jóvenes, priorice la enseñanza. Yo lo veo positivamente. Desde la Dirección de Educación, ¿cómo es la planificación, los desafíos que se plantean de 2016 hasta el final del periodo? Nosotros construimos 3 ejes centrales para este periodo hasta el 2020. Uno de ellos es el fortalecimiento de la educación no formal. Entendemos que parte de los cambios que el sistema educativo se tiene que generar es la complementación entre la llamada educación formal y no formal. Hay una UTU fuera de la UTU, como se dice siempre, hay un montón de oferta que varía en su calidad, en su presencia, pero que es masiva, y creemos que las alternativas de la educación de los espacios socioeducativos son una buena alternativa para complementar la educación institucional. Entonces, en ese marco, por ejemplo, presupuestamos llevar a 5.000 muchachos a atender en los centros de capacitación, que son centros de capacitación que para muchachos entre 15 y 20 años que no terminaron y que no están dentro del sistema educativo, que no terminaron enseñanza media básica, atiende a los sectores más pobres de la sociedad, los forma, pero aparte no es más de lo mismo, sino que estamos en un proceso de transformación curricular dentro del SECAP, con formaciones en oficios, pero aparte con formación en habilidades sociales. Y el otro punto que es central es la articulación y la complementación con la ANEP.
estamos en mesas de trabajo donde ANEP y MEC van a complementar lo que hoy los muchachos hacen en SECAP para que puedan, con una oferta que ya se hizo en periodos anteriores, pero mejorándola en la actualidad, puedan terminar su ciclo básico de enseñanza media. O sea, me parece que eso es una salida bien interesante, articula con las intendencias, tiene una presencia en todo el país, es un formato que permite la articulación con la sociedad civil. Hoy tenemos SECAP, por ejemplo, articulados con el movimiento Tacurú en Las Piedras. Nosotros ese modelo que pretendemos articular con la sociedad civil y con otros espacios de sociedad civil organizada que estamos tejiendo, creo que puede ser una buena. Otro punto es toda la articulación con primera infancia, o sea, articular INAO primera infancia que supervisa el MEC, es otro de los puntos centrales en la construcción del Plan Nacional Integrado de Cuidados, y ahí son áreas centrales. Y la tercera área, nada menos, es la educación terciaria privada, y seguir con el desarrollo y la supervisión de esas áreas. Vinculado con lo que se ha planteado del ADN de la educación, ¿qué aspectos usted dice, bueno, sería muy importante avanzar en esos sentidos, que está vinculado con universalizar la educación para los niños de 3 años, insertar a los adolescentes? Dentro del programa de gobierno de la fuerza política que llegó al gobierno en el 2015, hay algunos puntos que son centrales. La universalización de la oferta a 3 años, la construcción de la complementación de la articulación en territorio de la oferta educativa. Nosotros nuestro país construyó sus políticas educativas con subsistemas claramente segmentados, primaria, secundaria, inclusive dentro de los propios subsistemas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Imaginemos una plaza donde esté una escuela especial, un jardín, una escuela de práctica, dentro de primaria, ¿no? Esas 4 espacios inclusive recién ahora están empezando a complementar su actividad, porque dependían de 4 inspecciones distintas, entonces, uno de los puntos es articular en territorio, optimizar la oferta en territorio, optimizar la complementación entre los espacios educativos formales y no formales, y el punto medular del problema es lo que está pasando en la enseñanza media, que como hemos dicho siempre, el problema de enseñanza media no termina solamente en no empieza en la enseñanza media. El problema de enseñanza media empieza en el jardín de infantes, empieza en la complementación de primaria, inicial, primaria y secundaria. Por algo el programa del Frente Amplio habla de un marco curricular común que le dé continuidad a la trayectoria educativa de los muchachos. Entonces, esos son puntos que tocan la complementación de la oferta, el fortalecimiento de la enseñanza media, la articulación en territorio, la profesionalización docente. Son nodos que tienen que atenderse en estos años. Gracias.